Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 97. Acercándose el final. Si el mensaje que recibí de Nezu es cierto, el director Sasaki se ajusta las gafas. El Consejo de los 12 perdió a uno de sus 3 consejeros restantes y a unos 200 soldados en el valle de Deika. Mi gorilla silba fuerte. Esa es una trampa excelente, o el Mla es más numeroso de lo que pensábamos, dice Aizawa. Es bastante claro que espera lo primero, sobre todo porque el Mla tuvo mucho tiempo para prepararse. Están, una vez más, en la oficina de Sasaki. Aizawa y mi gorilla hacen todo lo posible por ignorar la foto de Defiant en su muro de la fama. El director Sasaki es una persona interesante, como mínimo. Es mejor ignorarlo. Aunque Izuku todavía piensa que sería amable de su parte tenerlo cubierto mientras él mismo estaba de visita. Probablemente una combinación de ambos factores, responde Sasaki, ignorando por completo sus preocupaciones internas. Lamentablemente, alguien del consejo logró desviar a All for One literalmente segundos antes de que Destro pudiera matarlo. El control mental sigue activo. Aizawa gime con fuerza. Tan cerca, pero aún tan lejos. All for One era casi increíblemente resbaladizo. Por otra parte, sobreviviente de una conspiración mundial. Uno de los últimos, además, pues todos los demás murieron en la guerra mundial o por los moderados. Solo los miembros más astutos y peligrosos del consejo sobrevivieron tanto tiempo. Entonces, supongo que el Mla planea realizar el despliegue conjunto contra la ciudadela de All for One, donde sea que esté, que Nezu sugirió en la montaña Gunga, pregunta Izuku. No le gusta que le acorten el tiempo libre, pero esto es importante. Es cierto. Sasaki asiente. Nezu nos dio las coordenadas. Es un complejo oculto en las montañas de Niigata. 2 de ellos, de hecho, a pocos kilómetros uno del otro. Uno supuestamente es el cuartel de la TEU, el otro es donde viven All for One y los funcionarios restantes del Consejo para Japón. Dulce. Para evitar fuego amigo, o que cualquier bando intente aprovecharse del otro, Destro y Nezu sugieren que el ejército de Meta Liberación ataque los cuarteles de la TEU, mientras deja el centro administrativo a la red metahumana, dice entonces Sasaki. Red, cierto. La organización ya no existía. Ahora solo era la Asociación de Héroes. Pero esta operación no se iba a realizar bajo la bandera de la asociación. Y era completamente ilegal. Podrían convertirlo en su último proyecto bajo el nombre de Red Metahumana. Acabar con el señor demonio fue una despedida suficiente para la marca en la que Izuku invirtió tanto esfuerzo. ¿De verdad van a exponerse tanto? Pregunta Aizawa un momento antes de que Izuku pueda hacerlo. Destro me pareció alguien extremadamente cauteloso. ¿Qué nos impide intentar arrestar a miembros del Mla una vez que termine el lavado de cerebro, aunque solo sea para alegar ante el gobierno que fue una batalla contra el Mla? Si las víctimas hubieran notado que el lavado de cerebro se estaba desactivando, alguien se habría dado cuenta de lo que estaba sucediendo hace mucho tiempo. Mira y Sasaki podría enumerar las fechas de muerte de la mayoría de los concejales ahora desaparecidos simplemente viendo cuando las políticas regionales comenzaron a cambiar repentinamente. No estaban seguros de si informar al gobierno después era buena idea. Todo ese asunto del lavado de cerebro metahumano parecía la forma perfecta de perder muchos sentimientos positivos recién adquiridos. Desafortunadamente, Destro es demasiado listo para esto, responde Sasaki.
Nezu me dijo que la Asamblea Legislativa está negociando con la Liga de Villanos para que Cloud deforme sus fuerzas. A cambio de una importante donación. Ay, Dios, la cosa solo empeoraba. Kurohiro iba a invertir ese dinero en expandir su negocio, y ya se estaba convirtiendo en una amenaza a largo plazo mayor que Overhaul, aunque solo fuera por ser mucho menos malévolo. ¿Qué posibilidades hay? Izuku decide hacer la gran pregunta. De que esa relación laboral en particular se vuelva algo un poco más común, dándole a Bla acceso a un Warper aunque solo sea en momentos de crisis. Mi gorilla dice a Izawa antes de suspirar con dolor. Deja de arruinarme el sueño con predicciones negativas y aterradoras sobre el futuro. Cierto. Su única esperanza era que Kurohiro exigiera una gran cantidad de dinero para compensar a Destro por poner a Cloud, y, a través de ella, a la Liga, en el punto de mira. La villanía política tiene sus desventajas, como ser una prioridad mucho mayor. Supongo que no tiene sentido preguntar si lo hacemos o no. Sasaki decide seguir con el tema. Dado que, bueno, necesitamos desmantelar All for One lo antes posible para poder operar con normalidad y sin el riesgo de la hostilidad gubernamental instigada, digámoslo así. Izuku y Aizawa asienten. Ninguno de los dos lo disfruta mucho, aunque, claro, no se supone que disfruten peleando. Ambos preferirían poder sentarse y no hacer nada. Nacieron en el momento equivocado para poder hacer eso. El MLA planea lanzar un ataque pasado mañana, al amanecer, añade Sasaki. Creen que sería prudente acabar con Shigaraki antes de que el consejo tenga tiempo de reagruparse después del valle de Deika. Lógico. El MLA no estaba de humor para perder el tiempo. Probablemente planeaban cerrar el trato con Kurohiro mañana, mientras decidían a quién enviar a las montañas de Niigata. Además, ahora que Izuku lo piensa, el plan de Afo tras el fracaso de su intento de controlarlo mentalmente podría resumirse en la palabra destro. Y ahora que este plan también fracasó. Shigaraki era un hombre peligroso, con muchos recursos restantes, y pocas opciones. Eso era peligroso, sobre todo si Afo decidía montar en cólera y llevárselo todo. Tonterías. Allí estaremos, decide Izuku. Ni siquiera le pregunta a Aizawa, pero el hombre asiente. ¿Cuántos esperamos? Francamente, será una operación de limpieza, responde Sasaki. Los soldados de la TEU que quedan son pocos, están desmoralizados y, en muchos casos, heridos. También perdieron la mayor parte de su equipo pesado en Deika. Y, lo mejor de todo, la maniobra del MLA con el laboratorio de investigación de la montaña Gunga hizo que Shigaraki se quedara atrás en el reclutamiento de metahumanos natos. Como resultado, aparte de All for One, solo tenemos que preocuparnos por dos rangos S. Apócrifos y Titán. Sí, Nezu me envió todo lo que sabe sobre ambos. Eso iba a ser útil. Titán es un nombre completamente nuevo, y Apócrifa, bueno, no sabían casi nada de ella, aparte del hecho, aunque Izuku lo suponía principalmente por el color del pelo, de que probablemente era la media hermana biológica de Conejo. No me gusta mucho eso, admite Izuku. Sé que tenemos que eliminar a All for One, pero esta operación dependería casi por completo de los héroes, ya que no creo que podamos desplegar a nadie más aparte de la unidad de supresión de dones. Es como la montaña Gunga, pero sin policía ni ejército. La montaña Gunga era una situación diferente, pero tus preocupaciones son comprensibles, admite Aizawa. ¿Crees que podríamos involucrar a Kugo Sakamata y su SST sin avisar a All for One de que algo se avecina? Pregunta entonces a Sasaki. El director lo considera por un momento. No creo que alguien de tan bajo rango esté bajo control mental, responde finalmente. Hablando de eso, Tsunawa Kamada y su SAT de Tokio probablemente también estén libres de eso. Pero no podemos descartar la posibilidad de que haya algunos simpatizantes dispuestos dentro o alrededor de sus unidades. Creo, decide interrumpir a Aizawa. Que si se lo pedimos amablemente, sobre todo viendo nuestro pasado común, podrían estar listos para ser desplegados en algún lugar sin previo aviso. En el peor de los casos, tendríamos una fuerza de reserva en espera por si los héroes y Laxu empiezan a tener problemas. ¿Y qué planeas decirles sobre por qué están desplegados? Pregunta Sasaki. Sí, esa era la gran pregunta, al menos para Izuku. Una operación clandestina contra el ejército de Meta Liberación, responde Aizawa con calma. Que el gobierno intenta lanzar apresuradamente, y sin involucrar a demasiados agentes de dudosa lealtad, tras el fallido golpe de estado. Sasaki lo piensa por un momento. Debería funcionar, decide.
Solo tenemos que decir todo eso mirándolos a los ojos. En resumen, ser bastante buenos mintiendo. Es entonces cuando Izuku encuentra una pregunta aún más grande. ¿Cómo vamos a explicar las posibles bajas? Pregunta, llamando la atención. Perder a un héroe importante sin explicación alguna hará que la gente se pregunte. Lo mismo ocurre con el SST o el SAD Metropolitano, que sufren bajas importantes. El papeleo que debía completar, Momo intentó mantenerlo al tanto de todo lo que pudo a través de Hero Network, para hacer cosas bastante simples legalmente era aterrador. Esto era mucho peor. Si ganamos sin una cantidad catastrófica de bajas, podríamos decirle la verdad al gobernador Yagi, dice Aizawa, con un tono que sugiere que estaba pensando en voz alta. En el peor de los casos, encontraría una explicación para todo eso después de explicárselo todo al primer ministro. Sí, sin duda es una opción. Sasaki coincide con el comisionado superior. Pero para ello primero tenemos que lograr decirle la verdad. Y, disculpas de antemano por decirlo así, perder policías nos va a costar mucho menos que perder a los héroes profesionales, especialmente a los del top 10. Aizawa gime dolorosamente antes de asentir. Lo detesta, pero reconoce claramente la lógica de las palabras del director. Espera, ¿top 10? Izuku se despierta. Los dos hombres con los que compartía habitación lo miran con extrañeza. ¿Qué? Parece que te perdiste el resultado de la primera encuesta de popularidad de héroes, dice finalmente el director. Aunque es comprensible, desapareció de los medios después de que el golpe de estado acaparó la atención de todos. Y estabas demasiado ocupado con tus vacaciones como para darte cuenta. ¡Guau, qué rápido! Decide Izuku. Considera que la popularidad es un mal necesario para el negocio, pero, ¿quién ganó? Las miradas que recibe le dicen todo lo que tenía que saber. Cierto, estúpido Izuku. ¿Quién más podría ganar el concurso de popularidad sino Defiant, el hombre que estrelló a Overhaul contra el pavimento frente a millones? En su opinión, hacer la encuesta tan pronto fue una estupidez, pero... ¿Qué pregunta más tonta, verdad? Suspira Izuku. ¿Quién quedó segundo? Paladín, responde Sasaki. Acabar con Goto y Masuji fue una hazaña que hizo que muchos lo consideraran bastante, por decirlo de alguna manera, genial. Yoshihiro probablemente estaba un poco molesto por haber obtenido su popularidad gracias a algo que no sentía que realmente hiciera, decide Izuku. El tercero fue amplitud, añade Aizawa. Algo sorprendente considerando que su primer acto público como héroe fue bombardear a su hermano mayor junto con la mitad del distrito, pero, supongo que la gente reconoció que era una necesidad y que se agotaron todas las demás opciones antes de recurrir a ello. Probablemente le costó el puesto de número 2. Izuku se acuerda de preguntarle a Shoto cómo se tomó su padre la revelación. Porque Izuku aún no lo había hecho, para su propia sorpresa. Debía de estar muy agotado después del puente Suma. El cuarto es Eclipse, el quinto es Blackwing, continúa Aizawa. Tokoyami probablemente no se lo esperaba, pero creo que ya se ha revelado el secreto, así que probablemente se convertirá en un héroe normal, no en uno clandestino, solo que ocultando su identidad más de lo habitual. Espera, ¿dónde está Repulse? Pregunta Izuku. Hasta ahora solo está Musutafu. Fue una encuesta realizada antes de que Aimawari salvara al primer ministro de ser asesinado por Camaleón, responde Sasaki. Creo que si la encuesta se hubiera hecho hoy, él sería el héroe número 2. En cambio, es el héroe número 7. Todavía no hay mucha presencia pública, pero la gente claramente asumió que no se convirtió en su segundo al mando por su atractivo. Ah, cierto. Izuku ahora lo recuerda. El gobierno pudo publicar grabaciones pasadas de enfrentamientos entre héroes y villanos por popularidad, para aumentar la fama, etc. Incluía una pelea entre Repulse y Overhaul en la montaña Gunga. Todo eso fue editado cuidadosamente para no delatar demasiado, pero claramente fue suficiente para impulsarlos un poco. La sexta heroína es Singularity, continúa Sasaki. El gobierno publicó algunas grabaciones de ella ayudando a los bomberos en operaciones de rescate, y parece haberse convertido en la opción predilecta de quienes tienen menos, digamos, inclinaciones violentas. Y sigue siendo solo la número 6, suspira Izuku. Tendremos que encontrar la manera de apoyar más al héroe de rescate. No queremos que los héroes se dediquen solo a la lucha, Creo que es algo que hay que dejar para cuando la gente no considere su seguridad como su principal preocupación, interrumpe Sasaki.
Por ahora, combatir el crimen y evitar que los golpes de estado derroquen la democracia es mucho más importante para la mayoría de la gente que las operaciones de rescate habituales. Buen punto, supongo, admite Izuku. Tiene la sensación de que están dejando demasiados problemas para que los resuelvan las generaciones futuras. Por otra parte, ya están constantemente escaseando de recursos. No es que sean negligentes, solo tienen que priorizar lo que necesita una solución urgente y lo que puede esperar. Número 8. Hemos decidido establecer una especie de marco para posibles equipos permanentes de héroes, dice Sasaki. Y con nosotros me refiero a la gobernadora Yagi y al gobierno. Como resultado, el puesto de número 8 ha sido ocupado por Ashido Mina y Kirishima Eihiro. Oh. Algo en el sistema de héroes ocurrió sin la intervención directa de Izuku. Fue una muy buena idea, considerando todo. 9 es Arenas Movedizas, otra heroína rescatadora, continúa Sasaki. 10 es Arsenal, probablemente debido a su primera declaración pública como parte de la Asociación de Héroes sobre el Golpe. 11 es Espina, 12 es Bruja, y 13 es Earworm. En realidad esperaba que Witch se sintiera molestado por los activistas por los derechos de los animales, pero parece que no fue así. Eso aplica casi uniformemente a la rama Musutazu, responde Izuku. Sasaki le dedica su típica mirada de Ike. Claro, teníamos la mayor cantidad de grabaciones para mostrar, además de lo del puente Sua. ¿Por qué se molestaron en hacer la encuesta de popularidad tan pronto? La mayoría de los miembros de la red apenas tuvieron tiempo de mostrarle al público nada. Puedo nombrar al menos 9 candidatos sólidos a superhéroes fuera de Musutazu, como Firelínea y Crucible de la rama Hokkaido, que fueron omitidos de la lista. Sin mencionar que las clasificaciones iban a cambiar rápidamente durante un tiempo, antes de que todo se estabilizara. Con el tiempo, conseguir más, o menos, merchandising y publicidad influiría y estabilizaría las clasificaciones, haciendo que los héroes exitosos fueran más visibles para siempre, y así sucesivamente. El hecho de que un solo evento hiciera que Repulse llegara hasta la, probablemente, segunda posición en el ranking lo hizo particularmente notorio. Lo sé, asiente Sasaki. El gobierno necesitaba algo parecido a una lista sólida de en quién invertir a corto plazo para promover la asociación de héroes durante los cruciales primeros meses de la iniciativa. Todos allá arriba esperan que las calificaciones cambien en 6 meses. Por ahora, fue una especie de encuesta de entrada. ¿Se realizó junto con la encuesta general aprueba la asociación de héroes? Ay, dice Izuku con sequedad. ¿Cómo acabó esa? Parece que durmió durante muchas cosas importantes. Y aunque es consciente de que necesitaba descansar, si no por las lesiones, al menos por tener que simplemente sentarse y procesar mentalmente el puente Sua y el final de Overhaul, por no hablar de su recién recuperada popularidad, cree que quizás se excedió un poco. El 10% apoya con entusiasmo el concepto, el 19% se opone firmemente, principalmente por su desconfianza general hacia los metahumanos y sus capacidades, responde Sasaki. Luego, alrededor del 22% no está entusiasmado, pero aún así cree que los héroes son una buena idea. A continuación, el 24% desconfía de la asociación, pero no se muestra abiertamente hostil, y el 25% restante aún no tiene una opinión clara. Entonces, el 32% del público nos apoya, mientras que el 43% está en contra, el resto se mantiene neutral al respecto, resume Izuku, antes de suspirar con fuerza. Es menos de lo que esperaba, pero más de lo que temía. Tengo razón al sospechar que la mayor parte del cuarto restante de la población simplemente está esperando a formarse una opinión. Sí, asiente Sasaki. Siendo sincero, sospecho que si los moderados no hubieran sacado a la luz pública el concepto de control mental, estaríamos más cerca de un equilibrio entre ambos bandos. En cambio, algunas personas se han vuelto repentinamente más conscientes de los metahumanos y la amenaza que representan. La mayoría de los pronósticos que he escuchado indican que las estadísticas deberían mejorar, al menos en cierta medida, rápidamente, siempre y cuando los héroes no cometan una estupidez terminal. Genial. Otra razón para estar cabreado con los moderados. Claro, eran mucho menos malévolos que All for One. Por eso Izuku les dio a los seguidores de Yoichi Shigaraki el ultimátum de rendirse en lugar de cazarlos directamente por diversión, que era su política con los idiotas que seguían a Isashi. Pero sí, la cagaron. Y a lo grande. Y fueron un claro ejemplo de ser demasiado extremistas para su propio bien. O para el bien de quienes los rodean. Intentaremos evitarlo, responde Izuku.
Hablando de eso, voy a hablar con Todoroki. Me olvidé por completo de sus, problemas familiares que resolvió frente a las cámaras. ¿Dónde está ahora? En Tokio, responde Sasaki. Está oficialmente herido tras la explosión que acabó con Dabi, la misma lógica que detrás de Ti y Eclipse, que quedaron relegados por un momento. Creo que decidió acompañar a Momoya o Yorozu por un momento. ¿No volvió a casa para intentar, arreglar las cosas? Pregunta Izuku. ¿De verdad iban a tener una relación oficial? Eran claramente cercanos, pero no les interesaba mucho el sexo. Ya lo hizo, responde el director. Enji Todoroki renunció oficialmente a su cargo y se jubiló. No se tomó bien la revelación de Dabi. Natsuo Todoroki asumió el cargo de jefe de Zaibatsu, con su hermana como asistente. Shoto ya no es considerado un posible heredero del conglomerado y puede centrarse en ser un héroe. Izuku suspira aliviado. Sí, eso, sinceramente lo preocupaba mucho. Perder a Shoto sería terrible. Ahora sí que me siento un poco mal por no haber preguntado antes, dice Izuku. Creo que me tomé demasiado en serio lo de las vacaciones, El director Sasaki se aclara la garganta ruidosamente, interrumpiéndolo. No tomarse las vacaciones en serio con un trabajo tan estresante como el tuyo es una gran manera de quemarte antes de llegar a los 30, dice el director, antes de mirar a Aizawa. Supongo que estás de acuerdo conmigo. Por supuesto. Responde el comisionado superior, antes de volverse hacia Izuku e inclinarse hacia adelante. Mi gorilla, hazle caso a alguien que siempre parece no haber dormido bien en al menos unos años. Tómate tus vacaciones en serio. El hecho de que estuvieras listo para regresar corriendo justo después del golpe y justo después del anuncio sobre el Valle de Ika es suficiente. Bueno, supongo. Izuku lo mira parpadeando. La consejería sorpresa no era lo que esperaba. Tengo el presentimiento de que Uraraka habría dicho lo mismo si hubiera estado aquí. Eso es porque cuando no se trata de heroísmo, ingeniería o asesoramiento emocional, ella es la única en tu pequeña familia con sentido común, afirma Sasaki secamente, provocando una risa moderadamente insultada de Izuku. Grosero. Cierto, pero grosero aún así. Llamaré a Koichi en cuanto termine esta reunión. Izuku decide llevar la conversación a un terreno más seguro. Está teniendo un gran problema con el señor Compress, sobre todo porque estoy casi seguro de que su grupo incluye a alguien que puede hacer copias temporales de otras personas y a alguien que puede copiar peculiaridades temporalmente, pero debería estar dispuesto a ayudarnos, preferiblemente con Akamada. La troupe del señor Compress era un ejemplo fascinante de un grupo de villanos con una estética definida, y, a través de ella, uniformes de villano, que cometían atracos sin derramamiento de sangre. Francamente, Izuku disfrutaba leyendo sobre ellos y sus atracos, aunque se negara a admitirlo en voz alta. Eran simplemente, un agradable cambio de ritmo después de todos los horribles sindicatos criminales que acabaron con Japón, las antiguas conspiraciones y los potenciales insurrectos con los que tenía que lidiar a diario. No podía evitar preguntarse cómo Mr. Compress encontraba a tanta gente con peculiaridades que encajaban con lo que Izuku esperaría de los magos de escenario. Izuku también estaba casi seguro de que uno de sus compañeros podía hacer cosas más pequeñas o más grandes, y, por lo tanto, más ligeras o más pesadas, al tacto. Y otro podía crear plataformas invisibles en el aire. Otro podría claramente hacerse completamente imperceptible. También tenían a un hacker buenísimo de su lado. Izuku también se preguntaba si existía un solo Mr. Compress, o si dos personas de complexión similar y peculiaridades similares, pero no idénticas, llevaban ropa idéntica para confundir. Fascinante. Y todo su grupo fue sacado directamente de algún cómic de superhéroes, como una especie de grupo recurrente y peligroso, pero no malvado. Le preguntaré a Nezu si cree que Akamada y Sakamata pueden estar involucrados, decide Sasaki, con cara de haber mordido un limón agrio. Odio preguntarle nada a la rata, pero ahora mismo no tenemos mucho margen de maniobra. Una vez más, Izuku decide, porque los moderados decidieron ser unos completos imbéciles y no compartieron información con los héroes voluntariamente. Claro, probablemente sospechaban que estaba plagado de radicales en ese momento, así que fue menos una estupidez activa y más un error derivado de una suposición incorrecta. Terminan teniendo una breve reunión estratégica. Finalmente, terminan. Aizawa se despide y se marcha.
Izuku casi lo sigue, pero es entonces cuando Sasaki le pide de repente que se quede un momento. Sé que no te hará ninguna gracia, dice el director. Pero si logramos desmantelar la red de control mental de All for One, tendrás que retirarte de tu labor de héroe durante unos 3 meses. ¿Qué? Mi gorilla parpadea. Es demasiado largo, no puedo. Sí, puedes, interrumpe el director. Y lo harás. Durante los últimos meses he estado invirtiendo una cantidad considerable de dinero en un centro de investigación biomédica en Estados Unidos. Es hora de que aproveches los beneficios de mi inversión. ¿Eh? Izuku lo mira fijamente, sin entender una palabra. Tienen un prototipo de terapia génica para el síndrome de Ayes-Wilczak y necesitan a alguien para probarla, dice el director con calma, mientras Izuku abre mucho los ojos. Vas a ir allí y te la harán, mientras oficialmente aún te recuperas de las lesiones del puente de Esuma. Izuku lo mira fijamente. A pesar de todo, a pesar de todas las bromas sobre que Sasaki lo estaba preparando para ser el mejor héroe posible, ¿eso era una cura? ¿Una cura para el trastorno genético que heredó de Yoichi y que supuestamente lo dejaría en silla de ruedas para su 30 cumpleaños? ¿Y eso si tenía suerte? El destino que, incluso con la fuerza ayudándolo a moverse, prácticamente aceptó. ¿En serio hiciste eso? Izuku se apresura a decir. ¿Por mí? Ya te lo he dicho muchas veces, pero lo repito, responde Sasaki con calma. Mereces la pena ayudar. No tengo suficiente dinero para ayudar a todos en el país. No tengo suficiente para ayudar a todos en Musutafu. Así que invierto lo que tengo en las personas que, en mi opinión, pueden tener el mayor impacto positivo en el futuro. Eres una de esas personas. Ayudarte, aunque me cueste mucho dinero, es natural. Izuku no tiene ni idea de qué responder. Él solo, que alguien hiciera algo así, y para él, ya se había dado cuenta de que era alguien importante y había logrado algo grandioso, pero... Creo que es el mejor momento para que te traten, continúa Sasaki. Antes de que tengas más hijos. Y sí, una vez que el tratamiento se haya probado correctamente, tratar al hijo de Mei debería ser mucho más barato, si es que porta el gen en cuestión, y yo también lo pagaré. 3 meses es mucho tiempo, responde Izuku, esforzándose por evitar la mirada de Sasaki. Sobre todo ahora mismo, ¿sí? Mi gorilla, has construido algo grandioso, interrumpe el director. Tienes gente que lo mantiene a flote en tu ausencia, confía en ellos. No puedes salvar a todos tú solo. Necesitas aprender a delegar. Con ambas ramas del consejo fuera de juego, el gobierno sobrevivirá unos meses sin ti. Incluso con el ejército de Meta Liberación. Te lo prometo. Al final, Izuku accede. Porque, una vez más, siente que Uraraka le hablaría sin parar si no lo hiciera. Tienen listo un excelente plan de asalto para la mañana siguiente. De repente, todo se complica mucho más cuando uno de los recién nombrados héroes principales decide presentar algo muy importante. Capítulo 98. Batalla final. El asalto final al castillo del señor demonio, el antiguo gobernante tácito de la totalidad de la Tierra y de la humanidad como especie, debería ser una batalla culminante, llena de giros de trama de último minuto, muertes casi fatales, segundos aires heroicos o incluso muertes de personajes importantes. Eso no fue lo que terminó sucediendo durante el ataque conjunto de MLA y MetaHuman Network a la ciudadela de All for One en las montañas de Niigata. En lugar de una lenta preparación para la gran batalla final, los oponentes de All for One obtuvieron el equivalente en la vida real de la trama de Dragon Age Inquisition, donde el inquisidor no era un idiota que se saltaba las misiones secundarias. El señor demonio perdió la mayoría de sus recursos en el camino, mientras que sus oponentes se fortalecieron. Ya no era una lucha de iguales. Demonios, no sería una lucha de iguales ni siquiera si solo lo atacara la MLA o la red. Seguía siendo peligroso e intimidante, pero apenas le quedaban efectivos, la mayoría de sus planes se habían frustrado, la mayoría de sus cartas se habían agotado y no le quedaban aliados potenciales. Un recordatorio de que el arduo trabajo de los héroes que los condujo hasta este día dio sus frutos. Fue, como ya afirmó Mirai Sasaki, una operación de limpieza. MLA y la red estaban allí para acorralar a los que quedaban y borrar a los radicales de la historia de una vez por todas. La única condición para su derrota era que All for One lograra escapar de nuevo, aún con el control del gobierno. Pero se aseguraron de evitar ese desenlace.
Esta vez, antes de que comenzara la pelea, hicieron que Eclipse flotara sobre las instalaciones administrativas, cubierta con sus escudos, manteniendo activo el componente de deformación de su don en todo momento para asegurarse de que All for One ya no pudiera salir de allí. El ataque, como quedó claramente demostrado, fue una completa sorpresa para los defensores. Geten abrió el combate con un movimiento de poder, una vez más. Aunque había mucho menos hielo alrededor de las instalaciones, logró encontrar suficiente para lanzar lanzas de hielo sobre la base militar del Consejo, mientras los guerreros del MLA, liderados por Trumpet, avanzaban bajo la protección de una lluvia de hielo continua. El MLA reunió a 200 miembros, la mayoría de los cuales pertenecían a la élite de su organización. Poseían fuertes habilidades de combate y un entrenamiento de combate comparable al de los héroes. El consejo tenía alrededor de 50 soldados del TEU en pie, la mayoría de ellos desmoralizados, los 50 restantes que sobrevivieron a Reika estaban heridos, habían abandonado el país hacia Medio Oriente o, simplemente, habían desertado. Implementaron una defensa simbólica antes de que la mayoría intentara huir del cerco. Sin éxito. El asalto del MLA al cuartel de la TEU duró menos de 30 minutos antes de que Trumpet contactara a Nezu y Destro, informándoles de que las fuerzas enemigas habían sido destruidas. Lo único que quedaba era eliminar a algunos rezagados antes de retirarse. Las bajas del MLA incluyeron 4 muertos y 12 heridos. La última unidad de eliminación de amenazas operativa del mundo fue aniquilada por completo, pues el ejército de Meta Liberación no tenía interés en tomar prisioneros. El ataque al centro administrativo fue, al menos inicialmente, solo un poco más accidentado. All for One siente que debería haber enfurecido o gritado al oír las alertas. Al oír los informes iniciales. En cambio, se sentía entumecido. El Consejo de los 12 estaba, claramente, fuera de juego. Con la muerte de 9, perdieron su último pilar de apoyo. Su control sobre los precios de la gasolina, junto con algunos simpatizantes voluntarios que les quedaban, lo que les daba al menos un mínimo de influencia en otros ámbitos. Ahora, nada. Su TEU ya no importaba, el MLA o los héroes iban a caminar por lo que quedaba fuera sin despeinarse. No previó la alianza. Debería haberlo hecho. Era obvio en retrospectiva, sobre todo con el hijo de Yoichi Nezu allí. Su odio por Isashi y sus radicales los conectaba. Demonios, debería haberse dado cuenta de que se acostaron juntos después de la habilidad con la que Destro lo acorraló en Deika. Sabía qué clase de poderes usaba Isashi contra Defiant. Era una clara señal de que tenían una línea de comunicación abierta. All for One ordena al personal restante que destruya todos los datos posibles. El centro administrativo del Consejo para Japón es grande, pero apenas menos vacío que el cuartel de la TEU. El Consejo se quedó sin recursos desde que terminó la guerra. Pero la seguridad electrónica, las puertas, algunas torretas automáticas, etc., deberían retrasar la llegada de Defiant y sus lacayos, moderados o no, al centro de la base demasiado rápido, dándole al Consejo tiempo para destruir todo lo que pudieran. ¿Vale la pena todavía llamarlo Consejo? Isashi está destruyendo su propia base por despecho. Intenta potenciar su habilidad de escape, pero no funciona. Claro que bloquearon la base antes de iniciar el ataque. No quieren que Isashi vuelva a escapar. Sus enemigos, sin duda, aprendieron de sus peleas pasadas. Isashi tiene sus propias cartas de triunfo. Titán es invocado a su posición actual, pero tardará un tiempo en llegar. Su última distracción. Se envía un mensaje a un amigo en otro continente. Su último mensaje. Isashi ni siquiera lo hizo por voluntad propia. Lo programó para que se enviara en caso de que las montañas de Niigata sufrieran un corte de comunicación. Ahora lo hizo, los enemigos bloquearon todo en los alrededores, yendo al infierno y de regreso. Luego está la última carta del triunfo. Apócrifo, dice Isashi con calma, mientras su hija lo mira con indiferencia desde el sofá. Con una última pulsación del botón, Isashi activa el proceso de tierra quemada para sus archivos. Nos vamos. Voy a pedirte que me ayudes a abrirnos paso hasta llegar a Titán y salir del rango de interferencia de la disformidad. No, responde Apócrifa con calma. Silencio. A pesar de todo lo sucedido hasta ahora, a pesar de su complicada relación, Isashi no esperaba eso. ¿Qué? Pregunta, mirándola por encima del escritorio. Dije que no, responde Aiko con calma.
Me quedaré en esta habitación hasta que lleguen los héroes, y luego me rendiré. El consejo ha terminado. Aunque escapes de aquí, ¿qué harás ahora, papá? ¿Enviar al gobierno tras los héroes por despecho? ¿Arruinar el país en el proceso? ¿Qué sentido tiene? ¿Perdiste la cabeza? Shigaraki se levanta de su asiento. A Aiko claramente no le preocupa su altura ni que sea tan alto como ella. Nos están atacando, y tú solo quieres rendirte. ¿Crees que van a ser amables contigo solo por ser joven? Primero que nada, te atacan, responde Aiko. Ya no me considero parte del consejo, sobre todo porque, desde mi punto de vista, ya no hay nada de qué formar parte. Segundo, sigues sin responder a mi pregunta. ¿Tienes siquiera idea de qué hacer ahora? Lo que sea que haga ahora, replicó Shigaraki. Será mejor que morir aquí. Qué gran hija crié, para decidir, sin más, dejar morir a su padre. A ella no le gustan las palabras que usó. Pero a él no le importa. ¿Quién habló de morir? Pregunta Aiko secamente. Defiant nos ataca junto con el MLA, a pesar de lo que Nezu estaba haciendo en la montaña Gunga. El héroe número 1 ya nos ha demostrado que odia a los moderados, lo suficiente como para que sus secuaces ayuden a detener su golpe. ¿Qué te hace pensar que no está dispuesto a negociar? Negociaciones. Casi le grita Isashi. ¿Crees que el hijo de mi hermano siquiera se planteará negociar conmigo? ¿Por qué no? Aiko lo mira con una ceja enarcada. No destruiste el país ni de lejos tanto como lo hicieron los moderados con su guerra mundial. ¿Por qué actúas como si te atacara por venganza? En mi opinión, te ataca porque eres una amenaza para su asociación. All for One recuerda de repente que Defiant dijo cosas poco caballerosas sobre su padre. Claro, también les habló de Isashi, pero... Ofrécele que levantarás el control mental voluntariamente y le darás tus dones a alguien que está a punto de morir de viejo. Aiko continúa. Parece otra persona que adoptó el nuevo nombre oficial para los poderes. Eres un tesoro de material de chantaje y conocimiento político sobre la política japonesa que necesita para asegurar su posición y la seguridad del sistema de héroes. A diferencia de Overhaul, no mataste a su madre. A diferencia de Yoichi, no causaste una guerra que dejó a su familia en su estado actual y arruinó las vidas de tantos de sus compañeros héroes. Tienes argumentos para persuadirlo de que te deje vivir. Claro, estarás en arresto domiciliario, pero ¿no es eso mejor que cualquier plan que tengas ahora mismo? Especialmente porque, ella suspira. No creo que tengas ninguno. Silencio. Shigaraki observa a su hija, con el rostro tan indescifrable como siempre. En momentos como este, ni siquiera Aiko logra descifrarlo. Pareces muy seguro de eso, dice All for One lentamente. ¿Por qué? Nubes oscuras, tan similares a las de Kurohiri, estallaron justo al lado de su sofá. El bloqueo de la disformidad se había desactivado. Isashi lo descubrió de inmediato al sentir que podía activar de nuevo su don de escape, ¿pero por qué? Desafiante sale de la puerta de disformidad. Sin máscara, su equipo se reduce a ropa normal con un chaleco antibalas que probablemente le pidió prestado a la policía encima. Hola, tío, saluda Izuku con sequedad. El portal tras él se cierra al tiempo que Eclipse reactiva su don de teletransportación. Aiko no se mueve ni un centímetro, sin dejar de mirar a su padre en silencio. Creo que realmente necesitamos hablar. Titán camina hacia el recinto principal, cada paso hace temblar el suelo y los árboles son aplastados bajo los pies del gigante. Nezu compartió la historia de Titán con Desafiante y los demás. Un consejero fracasado, su copia del don que roba peculiaridades no funcionaba correctamente. Solo podía tener unas pocas peculiaridades, y nadie lo sabía al principio. Ni siquiera Yoichi lo sabía. Tomó una peculiaridad de más. Su peculiaridad principal se rompió. No estaba claro si aún podía robar peculiaridades, pero lo más probable era que la respuesta fuera no. Sus facultades mentales, afectadas por el accidente, le impedían hacerlo, incluso si su peculiaridad seguía activa. Él todavía era un kaiju, un ejército de un solo hombre mantenido alrededor de la base de All for One en caso de que hubiera algunos intrusos serios alrededor. Tsunawa Kamada, que tenía una posición con una buena vista sobre la carnicería frente a él en ese momento, tuvo algunos pensamientos bastante sanguinarios después de descubrir que fue Titán el que pisoteó el sab de Aichi. Desafortunadamente para ellos, los policías vieron demasiado. Ahora que su amo lo había convocado, Titán caminó.
Ya había aplastado una parte importante del cuartel, y la mayor parte del destacamento del Ejército de Liberación Militar apenas logró escapar. Incluso ahora, Trumpet supervisaba los intentos de rescatar a los guerreros enterrados bajo edificios parcialmente derrumbados. Titán causó más bajas al ejército de Meta Liberación al caminar hacia su objetivo real y aplastarlos accidentalmente que el Teu mientras realmente intentaba luchar. Geten, furioso tras ver a sus camaradas muertos, seguía intentando apuñalarlo con hielo, mientras volaba sobre una plataforma de hielo, maldiciendo al gigante en voz alta. No funcionaba. Ni apuñalando, ni maldiciendo, Titán apenas notó que había un enemigo y no tuvo suficientes facultades cognitivas para sentirse insultado. Estaban casi en el centro administrativo cuando la marcha de Titán fue interrumpida por un pequeño glaciar que surgió de la nada. Amplitud, decide Geten. Qué amable de parte de ese héroe darle a Geten la munición que tanto necesitaba. El glaciar de amplitud solo ralentiza a Titán. En el momento en que es destrozado, Geten toma el hielo para sí mismo, y el glaciar cambia de pie. En un instante, las extremidades de Titán quedan atadas por el hielo. Geten hace todo lo posible por presurizar el hielo para que adquiera la máxima durabilidad posible. Al parecer, Titán no tenía peculiaridades que amplificaran la fuerza directamente, solo una que lo agigantara, además de mejoras de durabilidad y levantamiento de agotamiento. Debería ser. Las manos de Titán se transforman en garras, desgarrando las cadenas de hielo con facilidad. Bueno, una peculiaridad de transformación parecida a la de un topo. Mierda. Amplitud crea una columna de hielo. Esta vez ni siquiera parece atacar a Titán. ¿Está fabricando munición para Geten a propósito? Genial, puede usarla. Esta vez, puntas de hielo, tan concentradas como es posible, perforan las pantorrillas de Titán, haciendo que el Kaiju caiga temporalmente de rodillas. Desafortunadamente, su don de regeneración es débil. De hecho, está empezando a expulsar el hielo de las heridas, mientras Titán ruge de ira. Bueno, joder. Geten de repente ve a Amplitud, ¿por qué lleva una parca también? Aunque sea bicolor, sigue molestándolo, saludándolo. Indicándole que baje. ¿Qué probabilidades hay de que sea una trampa? Al diablo con eso, Geten está lo suficientemente enojado con Titán como para bajar. ¿Puedes? Pregunta Todoroki cuando Geten se acerca. Sin presentaciones, sin mencionar que Geten pertenece a la Asamblea Legislativa, el perro del Estado va directo al grano. ¿Acercarme a él con tu plataforma y hacerle hablar un momento? 2 minutos después, Geten ve a Shoto Todoroki disparando una versión, ligeramente, reducida del arma nuclear térmica que aniquiló a Dabi en la garganta de Titán. Quedándose inconsciente en el intento, pero sobreviviendo a la explosión y deteniendo su propia caída con su hielo. Un momento después, la mitad superior de la cabeza del Titán aplasta unos árboles a casi 1 kilómetro del campo de batalla. Nota personal, piensa Geten mientras vuela hacia las posiciones de los diputados. Los héroes son una locura, pero también molan. Comenzó durante la incursión a la montaña Gunga. Cuando Fumikage Tokoyami se topó de repente con Aiko Shigaraki, nadie más. Para ser honestos, no fue un encuentro repentino. Sombra simplemente se asustó, dijo que alguien estaba a punto de lanzar un ataque a gran escala que probablemente destruiría casi todo el edificio, con sus amigos aún dentro, y se ofreció a hallar a Fumikage hasta el responsable. La perpetradora era una niña. Es más, una niña que vestía un atuendo parecido al de las chicas mágicas. Shadow realmente terminó tartamudeando cuando se dio cuenta de que había una verdadera chica mágica frente a ellos. Al parecer, el villano en cuestión podía manipular los dons en su campo de visión, ¿cómo demonios lo sabía Sombra? El don no quería decirlo. Era imposible que pudieran derrotarla. Tengo una idea, Fumi. Anunció Sombra de repente. Sal y háblale. Repite lo que te digo, ¿de acuerdo? Fue una estupidez increíble. Pero, bueno, Tokoyami lo justificó diciendo que estaba intentando ganar tiempo para que Midoriya y los demás se retiraran. Hola. Dice, agitando la mano. Se acercó a ella por un lado, y ella estaba concentrada en preparar su ataque, así que no lo notó y se asustó un poco, saltando hacia atrás y apuntándolo con su bastón. No te acerques más, dice la villana con seguridad. Oh, bueno, parece segura. Su bastón tiembla un poco. Claramente no esperaba que apareciera de repente.
Alguien carece de entrenamiento de combate, pero es buena actriz. No, no, vale, no pienso hacerlo. Tokoyami levanta las manos por si acaso. Está nerviosa y él no tiene ni idea de qué hace su don. De hecho, quería hablar contigo. ¿Qué diablos está planeando Shadow? ¿Querías, qué? La chica mágica parpadea. Quería hablar contigo, responde Fumikage. ¿De verdad está mintiendo? Shadow claramente quería hablar con ella, y son prácticamente la misma persona, así que, ¿estás bien? El villano lo mira boquiabierto durante unos segundos, tanto sobre estoicismo, antes de lograr hablar. Estoy a punto de destruir todas las instalaciones, con tus amigos dentro. Fumikage no puede evitar sentir que no disfruta precisamente de eso. Esperaba que él la detuviera de alguna manera y por eso lo dijo. Y me preguntas si estoy bien. Bueno, tu atuendo está claramente inspirado en la protagonista de esa serie de chicas mágicas que fue cancelada después de la segunda temporada porque comenzó la guerra, dice Tokoyami. Y el tema principal de la historia era sobre chicas mágicas utilizadas para librar una guerra en contra de su voluntad, y toda la angustia que eso conlleva. Así que cuando vi tu atuendo, me preocupé un poco. Honestamente, Tokoyami lo sabe. Sobre todo porque es difícil no ver nada con temática de chicas mágicas cuando tu don es sapiente y podrías verlas eternamente sin aburrirte. Solo necesitaba que Shadow le diera un empujoncito para preguntarle al respecto. Parece que la villana tuvo problemas para procesar la pregunta. O que el héroe con el que luchaba era fan del anime de chicas mágicas. Fue un silencio incómodo, ambos bandos sin saber qué decir, e incluso Shadow finalmente se calló. Mira, si alguien pregunta, nos peleamos y me mantuviste ocupada tanto tiempo que solo demolí el edificio cuando todos se fueron, ¿de acuerdo? La chica mágica decide confirmar las sospechas de Ala Negra. Buscando un pretexto para no volar el edificio con gente dentro. Bueno, es genial, pero, mi punto sigue en pie. Tokoyami habla por sí mismo ahora. Misión cumplida, pero ahora es el propio Fumikage el que está un poco preocupado por ella. ¿Estás segura de que estás bien? ¿Tienes más o menos mi edad? Que te ordenen matar gente contra su voluntad es simplemente, o sea, ¿dónde están tus padres? Estoy ayudando a mi padre, responde el villano, evitando de repente su mirada. Y tú también estás aquí para matar gente, a pesar de mi edad. Estoy aquí para salvar gente, no para matarla, corrige Fumikage. Nos ordenaron evitar matar. Además, decidí estar aquí y salvar a las personas que estaban prisioneras en estas instalaciones. Mis padres no lo saben, porque no quiero que se preocupen por mí. Hay algo en el rostro de la chica que Fumikage solo puede resumir como daño emocional. Uf, dio en el clavo. Fumikage Tokoyami decidió que era prioritario asegurarse de que el villano que tenía enfrente no incumpliera el trato y matara a todos en las instalaciones. Como resultado, terminan charlando, en un ambiente muy incómodo, durante los siguientes minutos. También aprendió su nombre de villana. Y consiguió, la chica, visiblemente sorprendida de que estuviera dispuesta a compartirlo con él, contactarla por internet. Midoriya descubrió que uno de sus subordinados directos estaba chateando en internet con un villano de rango S quién sabe cuánto tiempo. Tokoyami terminó confesando por qué tuvo que hacerlo cuando el Consejo de Guerra pasó a la sección cómo matar a Apocrypha, resultó en muchas cosas. Empezando por el momento en que a Tokoyami se le revocó irreversiblemente el acceso a información confidencial, y luego recibiendo algunos sermones realmente desagradables tanto del director Sasaki como del comisionado superior Aizawa, y terminando con algunas alteraciones importantes del plan. Tokoyami, sabiamente, decidió no mencionar el hecho de que justo después del puente Sua, Aiko terminó teletransportándose en secreto a Musutafu para que ella, Fumikage y Shadow pudieran ir al cine a ver una película basada en un anime reciente de chicas mágicas. Si después terminaban besándose, nadie tenía por qué enterarse. Todo esto condujo a un enfrentamiento bastante inesperado entre Defiant y All for One, con Aiko haciendo todo lo posible para parecer tranquila mientras que, de hecho, estaba increíblemente preocupada y nerviosa. Dice Isashi, con toda la malicia humana posible. Siempre son mis familiares, ¿verdad? No consigo que ninguno me sea leal. Diría que tu hija te fue extremadamente leal, y aún lo es, responde desafiante con sequedad. Lo suficiente como para negociar en tu lugar. ¿El trato que te ofreció? Está sobre la mesa.
Es irónico, pero aunque tu plan de control mental mundial me repugna, sufrí más por las acciones de mi padre que por las tuyas. Deshazte de tu don, olvídate del consejo y vive una vida normal. No serás el emperador dios del mundo, no serás el señor demonio de Japón, pero al menos tendrás una hija. Incluso podrías intentar reconectar con Asa si te esfuerzas lo suficiente. No le gusta. Pero si ese fuera el precio por lograr que Aiko no luchara contra ellos, Izuku soportaría saber que All for One estaba viviendo su segunda vida como un modesto asesor político de la Asociación de Héroes. All for One no lo dice, pero siente un clic repentino en su mente. 6 debió haber captado el mensaje. El poder de la señal mental estaba activo, el resto, era cuestión de tiempo. Papá, por favor, dice Aiko. Esta vez, con verdaderas emociones en el rostro. Debió haber leído la respuesta en su rostro. Esto no tiene por qué terminar así. Dice All for One lentamente. Harto de que Yoichi lo arruine todo. Estuvimos a punto de arreglar el mundo, de hacerlo mejor para todos, antes de que ese cabrón decidiera montar un berrinche y arruinarlo todo. La respuesta es no. Y tendrás que matarme aquí mismo, o quemaré todo lo que has construido. Izuku suspira, antes de mirar a Aiko. Creo que deberías salir de la habitación un momento, dice. Él, sinceramente lamenta la respuesta. Por un instante, algo en el rostro de All for One le hizo pensar que Isashi al menos lo estaba considerando. Desafortunadamente, el orgullo herido y el rencor hacia su hermano triunfaron. No quiero que veas. All for One activa la señal mental que envía un mensaje a Six y abre la boca. Un lodo negro brota de ella y comienza a envolverlo. Su última carta del triunfo, una que no planeaba usar porque dejar a Aiko atrás no formaba parte del plan, pero... Defiant intenta agarrarlo, pero su poder de resistencia aún está activo. Aiko perdió quizás un segundo, saltando hacia Defiant y abrazándolo lo más fuerte posible. Encender. Grita. Él lo hace, y su don se descarga envolviéndolos a ambos. Potenciando su don más allá de lo normal. Se negaba a lastimar a su padre, incluso ahora. Él había sido frío durante mucho tiempo, pero en aquel entonces, antes de que la obra de su vida comenzara a desmoronarse, eran más cercanos. Mucho más cercanos. Había una razón por la que, incluso después de todo eso, ella seguía intentando que se rindiera. Pero, había otra manera de resolver este enigma. Y la aprovechó en los escasos segundos antes de que All for One desapareciera de la habitación. La deformación tiene éxito, y, como peculiaridad de invocación, ignora la mecánica de bloqueo, pero es desagradable. All for One cae de rodillas, tosiendo el resto del lodo. Asqueroso. ¿Estás bien, amigo? Pregunta 6. El rostro de All for One se alza. El hombre tiene un poco de sobrepeso, se acerca a los 60, y viste su uniforme de general del ejército ruso. Tan jovial como siempre, pero su mirada es cautelosa. ¿Dónde estamos? Pregunta All for One. Claramente es la oficina de alguien, pero... En mi dacha responde Six. A las afueras de Moscú. ¿Qué te pasó? Esa fue una buena pregunta. All for One se levanta del suelo, deteniéndose. Un momento después, se da cuenta. El poder de Aiko podía alterar otros poderes en su campo de visión. La proximidad de Defiant debió haberlo sobrealimentado. Ella no alteró sus poderes. Los destruyó por completo. Resistencia. Desaparecida. Colapso. Desaparecido. Escape. Desaparecido. Control mental. También se fue. Años de duro trabajo arruinados en un instante por su hija traidora. Solo All for One estaba allí, demasiado poderoso para ser influenciado por ella. Eso era todo lo que All for One necesitaba para vengarse. Iba a reunir poderes, regresar a Japón y entregárselos a la gente para que lo siguieran. Villanos. Iba a crear villanos. Los héroes iban a pasar por momentos bastante desagradables. Y algún día... Un día él también conseguiría el One for All. Si Yoichi arruinaba sus sueños, arruinaría los suyos. Comienza moviéndose rápido, poniendo su mano en la frente de Six antes de que el hombre pudiera reaccionar. El proceso de robar sus peculiaridades limita su capacidad de moverse o pedir ayuda, sus voluntades chocan mientras All for One intenta extraer las peculiaridades de otro poseedor de peculiaridades similares. Solo consiguió unos pocos, y ni siquiera el de control mental, antes de que Six decidiera darle el último jodete y le rompiera un diente falso lleno de veneno. ¡Qué clásico!
Lo que Shigaraki consiguió tenía que ser suficiente. Alguien irrumpe al oír el sonido del cuerpo de Six cayendo al suelo. Un guardaespaldas. All for One activa la habilidad de combate principal de Six. Una ráfaga de aire concentrada mata al hombre al instante, arrojando su cuerpo al exterior junto con casi todo lo que quedaba de la puerta. Oye gritos afuera. Six estaba lo suficientemente paranoico como para rodearse de lo que quedaba de su TEU, reforzado con algunos soldados Spetsnaz. Iba a ser una batalla dura. Pero también un buen comienzo. Tiene tantas peculiaridades que robar. Estaba deseando volver a Japón. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 97 y 98, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.